Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más del programa Hablemos de Libros que transmite la Escuela Judicial Electoral. Yo soy Luis Jaime González y este día les voy a estar acompañando en la presentación en la plática que vamos a tener con la obra del día de hoy, que es el Breviario de Comunicación Política. Se llama el lenguaje de la democracia, Breviario de Comunicación Política, y tengo el gusto enorme de contar con dos grandes invitados que son amigos y colegas además de la Escuela Judicial, que nos van a estar acompañando el día de hoy para platicarnos de esta obra, de qué va. Y bueno, como saben, ya el título de la obra lo dice, va de la comunicación política, pero nos van a contar más a detalle de cuál es el jugo del asunto, el jugo de la obra, para que ustedes se acerquen después y la lean. Así que me permito darle la bienvenida a la maestra Alma Verónica Méndez Pacheco. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y por la UNAM, por supuesto, y tiene estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados en Políticas Públicas y Género, Perspectiva de Género, entre otros. Ha sido profesora asistente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es investigadora de la Escuela Judicial Electoral. También tengo el gusto de que esté con nosotros el coordinador de la obra, el maestro Rafael Caballero Álvarez, quien es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente cursa el doctorado en Derecho Electoral que imparte también la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El maestro Rafael Caballero Álvarez además es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Así que, bueno, primero estoy bien contento de que estén Alma Verónica y Rafael Caballero con nosotros, así que bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación para que nos cuenten sobre esta su obra colaborativa, El lenguaje de la democracia, Breviario de Comunicación Política. Entiendo que es una obra que se lleva en coautoría, en el que participan además Micaela Christiansen y Gabriela Rojas, si mal no recuerdo, así que, pues, a su nombre les agradecemos también a ellas simbólicamente por haber participado en esta obra. Y si les parece, pues empezamos preguntándoles cuál es el objetivo de este libro, El lenguaje de la democracia, Breviario de Comunicación Política, de qué va la obra, qué busca la obra, quien quiera, cualquiera de los dos que guste iniciar a contarnos de qué va, les agradezco un montón. Muchísimas gracias, pues es un gusto estar con ustedes esta tarde. En realidad, este breviario surgió como una inquietud desde nuestra no abogacía, pues para socializar el conocimiento relacionado con la comunicación política. Y sin un afán pretencioso, en realidad, tratar de ser una especie de traducción de este lenguaje que es pues más jurídico, electoral, a un lenguaje un poco más sencillo, más accesible, más claro y cercano para la ciudadanía. Y me parece que esto porque pues hay distintos actos, fenómenos, situaciones que están definidos en la doctrina, en la ley, actos sobre los que se ha pronunciado las propias salas del Tribunal Electoral o ha profundizado desde el propio Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pues cuando una persona se acerca al análisis de la comunicación política, pues tiene que recurrir a todas estas fuentes y que son múltiples y que a veces no tienen un lenguaje tan claro o tan sencillo, sobre todo si es su primer acercamiento. Entonces, de esta inquietud es como surge y pues Rafa fue quien nos coordinó y nos dio como esta luz para ir creando todos estos, el análisis, primero identificar qué conceptos éramos los que queríamos analizar y a partir de ello pues ir como hilvanando todas las fuentes. Muchas gracias. Y bueno, justamente me preguntaba sobre esta idea de ser esta traducción, este puente, ¿no?, entre el lenguaje jurídico y la ciudadanía. Y Rafa, en ese sentido te pregunto, o más bien te pediría, cuéntanos un poquito sobre el contenido de la obra. Quien vaya a leer El lenguaje de la democracia, quien vaya a leer este breviario, ¿qué va a encontrar? Y en ese sentido, ¿cuál fue la idea detrás de la construcción de este contenido que se puede encontrar en la obra? Bueno, pues en principio también quisiera expresar mi beneplácito por compartir este espacio con ambos. Bueno, para quienes están viendo, reitero que nos une una amistad, además de la relación profesional. Entonces me da mucho gusto compartir el espacio. Y bueno, en complemento de lo que comentaba Vero y en atención a tu pregunta,
Bueno, pues me parece que el libro de alguna forma busca sistematizar algunos de los trabajos que hemos venido realizando en la Escuela Judicial Electoral en materia de propaganda y comunicación política. En particular, bueno, Vero y yo somos muy cercanos a este tema. Es un tema que hemos venido desarrollando pues ya desde hace algunos años. Vero pues es comunicóloga igual que tú. Yo creo que pues entiendes perfecto justamente lo que significa este material en términos de comunicación política, pero bueno, para quienes apenas va a ser su primer acercamiento con la obra, me parece que, bueno, pues conviene destacar justamente este trabajo de sistematización de conceptos, que bueno, como bien lo comentaba Vero, pues bueno, responde un poco a... no solo a este trabajo de sistematización, sino también a la idea de, pues digamos, cómo poner en lenguaje más sencillo, menos técnico, muchos de los conceptos que derivan del trabajo jurisdiccional, porque bueno, la principal fuente, aunque no son las únicas, de esta obra se refiere a las sentencias y jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Está aderezada, está complementada con muchas otras fuentes, pero bueno, la principal materia prima, me atrevería a decir que es justamente el trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral. Y de hecho, me parece igualmente conveniente en este sentido destacar que la primera emisión, la primera versión de la obra consistía, digamos, en dos formatos, el tradicional impreso y una versión electrónica que a diferencia del formato tradicional que implica solamente poner a disposición del público un documento en PDF, tenía cargadas ligas que dirigían directamente a las sentencias y a la jurisprudencia que estábamos citando en el material. Entonces, bueno, pues yo destacaría básicamente esos primeros aspectos. Se trata de un trabajo que sistematiza los esfuerzos que lleva a cabo la Escuela Judicial Electoral en materia de estudio, de investigación sobre comunicación política, el acercamiento con el trabajo jurisprudencial, pero desde una perspectiva un tanto menos técnica, y digamos que aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aunque pueda parecer, digamos, como muy rústico, bueno, pues en su momento nos pareció innovador el hecho de que la gente pudiera leer la obra en formato electrónico le permitiera al mismo tiempo acercarse a las fuentes directas, ¿no? A la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Eso es lo que yo podría decir de inicio. Creo que hay una cosa bien interesante para quien se va a acercar por primera vez a esta obra, el Breviario de Comunicación Política, y justamente intentando unir lo que nos contaban Vero y Rafa, lo que entendemos es que, como su nombre lo indica, vamos a encontrar aquí una sistematización de conceptos jurídicos relacionados con la comunicación político-electoral y específicamente también con el modelo de comunicación política electoral. Entonces, inclusive si uno va ahora mismo a la página de la editorial del Tribunal Electoral, ingresa, busca el título de la obra, la puede descargar ahí mismo y la pueden leer evidentemente en formato electrónico. Ustedes van a encontrar sistematizados una serie de conceptos como el concepto mismo de comunicación política. Y en este sentido, y recalcando lo que nos dice su autora y su autor, en este caso los coautores, vamos a encontrar una serie de definiciones de estos conceptos que están basados, reitero, en la jurisprudencia, en las sentencias del propio tribunal. En este sentido, podemos entender también que si nos aproximamos a esta obra, la lectura la debemos realizar desde esta óptica, ¿no? Que se trata de un esfuerzo para hacer más, no lo voy a decir así, más legible todos estos conceptos jurídicos, técnicos que utiliza el tribunal, y Rafa, Vero hacen un trabajo muy bonito de sistematización y de clarificación, diría yo, porque para quienes no somos abogados y de repente nos acercamos al trabajo del Tribunal Electoral, podemos no entender muchísimos conceptos, ¿no? Como qué es una nulidad electoral, qué implica, cómo se define, entre muchos otros conceptos. Entonces, en la obra podemos encontrar estas definiciones con base en ese trabajo. En ese sentido, Rafa y Vero, la pregunta que les haría es, ¿cuál es la complicación que uno tiene para elaborar una obra de este tipo en el que intentamos abordar conceptos jurídicos e intentar justamente que quien no es abogado, por ejemplo, también los pueda entender sin perder la rigurosidad y el tecnicismo que tienen además los abogados, ¿no? O sea, que tuvieron como una doble chamba, ¿no? Definir teóricamente unos conceptos tomando en cuenta
todo el trabajo jurisdiccional y además hacerlo accesible para cualquiera que se aproxime a la obra. ¿Qué desafíos, qué dificultades representa este tipo de trabajo para que quien nos está viendo tenga una idea un poco más clara de todo el esfuerzo que esto conlleva, ¿no? Que guste. Yo me adelanto. Me parece que como lo comentaban, pues es que al ser un puente precisamente entre las personas que no son expertas en derecho electoral y las y los abogados, en realidad pues es un puente de 2 vías, ¿no? O sea, nuestra labor implicó retomar este aspecto como un poco más doctrinario de teoría de la comunicación, hacer la traducción hacia los temas más relacionados con el tema jurídico, pero también retomar y que los abogados, las y los abogados pudieran como acercarse, ¿no? Es posible que hayan tenido por ahí alguna sesión o alguna clase durante la licenciatura sobre, por ejemplo, telecomunicaciones, pero no es como que todos estén relacionados con el espectro radioeléctrico, por ejemplo. Entonces, lo que la obra también ofrece a quien se acerca a ella es que estos conceptos no solo se encuentran definidos, sino que de cierta forma trazamos como una sugerencia de ruta para el análisis de los propios conceptos. Cuando ustedes los identifican, en la parte final de cada uno ponemos las otras palabras clave, ¿no? Les ponía el ejemplo del espectro radioeléctrico y entonces te sugerimos, para que entiendas mejor, quizás te convendría revisar qué son los concesionarios o cuáles son las atribuciones y las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, este puente es, pues, sí fue todo un reto, pero la verdad es que estamos bastante contentos y contentas con el resultado, porque me parece que conseguimos mantener ambas visiones, la visión como un poco más desde la comunicación política, desde la ciudadanía y también el aspecto jurídico y jurisdiccional. Rafa, ¿hay algo que te gustaría agregar sobre esto que comentaba Vero? Sí, bueno, pues poner el énfasis justamente en este aspecto multidisciplinario, ¿no? La verdad es que es un trabajo colaborativo que realizamos 4 personas, además de Vero, como tú ya lo mencionaste, pues participó Micaela Christianson y Gabriela Rojas. Es un trabajo que desarrollamos de manera muy transversal, ¿no? A mí me permitieron, pues, aparecer como coordinador de la obra, pero lo cierto es que fue un trabajo enteramente colaborativo. Entonces, bueno, yo pondría énfasis justamente en este aspecto colaborativo, en la multidisciplinariedad que está inmersa en la obra y también bueno, pues en esto que comentaba Vero, ¿no? Sobre pues tender puentes entre las distintas disciplinas. Me parece que, bueno, pues quienes desarrollamos esta obra nos hemos ido familiarizando con el derecho electoral, pues a partir justamente de nuestra propia práctica profesional, ¿no? Pero, bueno, pues no cualquiera, no lo digo peyorativamente, sino más bien como en términos literales, vamos, o sea, no cualquier ciudadano o ciudadana, pues se puede familiarizar de manera rápida, o mejor dicho, entender de manera rápida, a golpe de vista, pues varios de los conceptos que derivan, reitero, del trabajo jurisdiccional. Entonces, bueno, pues la principal aportación de esta obra creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con desarrollar un trabajo multidisciplinario que permita, pues, intercambiar opiniones, intercambiar conceptos, difundirlos con personas de distinta formación o incluso pues con la ausencia de alguna formación, vamos, o sea, nuestra intención era que no necesariamente alguien que cuenta con una licenciatura pueda entender este tipo de conceptos, ¿no? Ese era un poco nuestro propósito. Y si puedo Bueno, agregar algo. por supuesto, Vero, adelante. Muchísimas gracias. Es que justo retomando lo que Rafa planteaba en este momento, me parece que pues la obra también abona a la justicia abierta, ¿no? Porque pues al plantear este código en común de que se está entendiendo desde los tribunales sobre ciertos fenómenos,
pues permite también la comprensión o la mejor comprensión de las decisiones judiciales, ¿no? Acercar a la ciudadanía estas decisiones y comprender mejor qué es lo que se está resolviendo sobre los asuntos públicos, pues que al final atañen a cualquiera, ¿no? No necesariamente a alguien que esté interesado propiamente en la comunicación. Justamente creo que ambos me parecen que son muy interesantes y que se relacionan con esta idea del código común, ¿no? Como nosotros, Vero, tú y yo somos comunicólogos, Rafa tampoco es abogado, sabemos bien, conocemos muchas cuestiones que tienen que ver con técnicas, con cuestiones muy específicas de los procesos comunicativos, ¿no? Y muy poco sabemos a veces de derecho y menos de derecho electoral. Quizá podemos saber de derechos de la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien decía Rafa también otro aspecto, ¿no? Que puede uno tener una formación académica determinada o no, pero ustedes me dirán si mi apreciación es correcta o no, pero yo tengo la impresión al leer la obra de que puedo no tener esa formación académica universitaria y puedo aproximarme a esta obra y comprender por lo menos parte del proceso electoral a través, creo que la entrada es la comunicación política, pero no se limita para mí la obra a la comunicación política, sino que aborda distintos conceptos y dimensiones de, por ejemplo, pues un proceso electoral, valga la redundancia, y las decisiones que se pueden tomar en él, tomando como pretexto la comunicación política, y todo esto de una manera muy didáctica, muy sencilla, que sin duda, pues a todos nos debería de servir como inclusive un insumo básico de formación, casi formación cívica o formación electoral, ¿no? Para comprender mejor los procesos que tenemos pues en nuestro país. En ese sentido, y tomando como pretexto la obra, les voy a preguntar también a ustedes, ¿cuáles son los retos que en este momento ven pues en México respecto a nuestro modelo de comunicación política electoral? Y podemos aprovechar también a enfatizar cómo esta obra nos puede ayudar a comprender ese modelo y quizás si nos puede ayudar también, o más bien sea ya su opinión, que nos den una lucecita o una miradita que ustedes tengan hacia dónde creen que va el modelo que todavía tenemos y que se relaciona, me parece, con la obra de algún modo, ¿no? Y que nos puedan, por supuesto, ayudar a quienes nos están viendo a comprender este famoso modelo que se habla en muchos lugares, en muchos espacios, académicamente, a veces periodísticamente, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación política electoral. ¿Quién? Rafa, Vero. Vamos. Yo creo que uno de los principales desafíos en el tema de la comunicación política en México tiene que ver, pues, ese tránsito hacia el espacio digital, ¿no? En el cual estamos inmersos. Yo soy un convencido de que todavía no podríamos hablar de que este tránsito ya se ha completado, porque, bueno, incluso la propia obra nos ayuda a entender que hay medios que son un tanto intrusivos, ustedes son expertos en esa materia, ¿no? Como el radio y la televisión, o sea, estos medios captan a público cautivo, ¿no? Vamos, o sea, no es igual que una red social digital que implica un acto volutivo, como lo ha definido la propia sala superior, la sala especializada, es decir, gente que busca la información, ¿no? En este caso de los medios tradicionales, pues bueno, a veces no es que estemos buscando información, sino simplemente estamos sentados en la sala de nuestra casa y pues nos llegan los mensajes. Entonces, yo creo que todavía no hemos logrado ese tránsito completo hacia el espacio digital, pero estamos inmersos en ello. Y eso pues nos llama justamente a reflexionar acerca de cómo tenemos que acondicionar nuestro modelo de comunicación política. E incluso yo iría a una interrogante previa, me plantearía una interrogante previa. O sea, tendríamos que pensar en regular, en acondicionar justamente el espacio digital a la luz de las reglas que existen en el modelo de comunicación política en nuestro país. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que tendríamos que resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los principales dilemas. Ahora, antes de cederle el uso de la voz a Vero, que, bueno, pues es experta en la materia también, yo quisiera comentar simplemente que, bueno, a pesar de que justamente la obra está un tanto
quizás desfasada justamente a partir de este avance tecnológico, bueno, pues hay conceptos que siguen estando plenamente vigentes, vamos, o sea, no es porque ahora se difundan los mensajes en redes sociales que la publicidad o la propaganda hayan cambiado, vamos, o sea, el concepto sigue estando plenamente vigente. Entonces, bueno, pues la obra yo creo que sigue siendo muy útil para comprender algunos de estos conceptos básicos y por último, antes, reitero, de cederle el uso de la voz a Vero, me parece también importante poner hincapié en el diseño, en la estructura de la obra, en el concepto mismo, porque se llama Breviario de Comunicación Política porque, vamos, no es una prosa de corrido, sino que está estructurado en conceptos, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa saber ¿a qué nos referimos cuando hablamos de propaganda política o las diferencias en los distintos o los distintos tipos de propaganda que existen? Bueno, pues justamente puede remitirse esta obra para entender estos conceptos en unos cuantos párrafos. Entonces, bueno, pues está diseñada un poco en términos de diccionario, por eso responde a este título de Breviario de Comunicación Política, y creo que en esa medida puede ser muy útil, reitero, no solamente para los profesionales del derecho y de la comunicación, sino para cualquier persona que tenga un mínimo interés en estos temas. Pues en realidad yo concuerdo con Rafa que me parece que uno de los principales retos de la comunicación en el ámbito político electoral es el tema de la comunicación digital. Y me parece que cuando hablamos de este modelo de comunicación política, no estamos hablando de algo que pasó ayer, ¿no? El modelo que actualmente tenemos, pues data de 2007 y se han emitido diversos criterios y se ha ido perfeccionando conforme pasa el tiempo, conforme transcurren también los propios procesos electorales y que sabemos que siempre los casos concretos que se presentan pues han permitido como profundizar sobre determinados temas que quizás por ahí o no quedaron muy claros en la ley o su aplicación pues eso obedece al caso muy concreto. Pero me parece que para salir del paso de qué tendríamos o no que hacer en el tema de la comunicación política digital, pues también podemos o estamos quizás obligados a mirar qué es lo que ha pasado con este modelo tradicional, ¿no? Rafa planteaba o ponía sobre la mesa el tema de la regulación de la comunicación digital. Yo, desde una postura pues más liberal en este aspecto, yo pues siempre pensaré o siempre pienso que es mejor primar la libertad de expresión que estas restricciones, ¿no? Y quizás ese fue uno de los principales críticas que se le dio al propio modelo de comunicación en su momento, ¿no? Se le llegó a acusar de que es un modelo bastante restrictivo y que conforme han pasado los años, pues también se han impuesto nuevas restricciones al respecto. Entonces, me parece que pensar cómo se fue desarrollando, cómo se ha desarrollado en estos 14 años el modelo de comunicación política tradicional o en los medios tradicionales, pues nos puede dar esta luz para identificar qué sí podríamos replicar o qué no tendríamos que replicar en este modelo de comunicación digital. Me parece que ese es uno de los principales retos en materia de comunicación política. Yo creo que los tres coincidimos conociendo el tema de la comunicación política y la comunicación electoral en particular, que el tema digital es, sin duda, o sea, es el tema, ¿no?, para tratar en cualquier regulación en materia de comunicación político-electoral que se pueda llevar a cabo en cualquier momento. Estoy de acuerdo con que la libertad, me parece que me sumo a esta idea, ver, de que la libertad de expresión debe primar justamente para propiciar el debate, ¿no? Y si pensamos en el modelo de comunicación, creo que una de las críticas es que inclusive se intenta regular el contenido, ¿no? Cuando se va al, no solo el modelo y las formas de acceso a medios, sino lo que el contenido que estos pueden llegar a producir. Entonces eso a veces se puede considerar, digamos, por lo menos que genera tensiones en relación con la libertad de expresión. Y lo que quisiera resaltar con base en lo que han mencionado ambos es que me regreso otra vez a la obra, ¿no? Si uno va a leer el Breviario de Comunicación Política, va a ser muy fácil comprender, creo, inclusive este modelo y todos estos conceptos que, como nos decía Rafa, están presentados en formato, pues, como de un glosario, de un diccionario, en orden alfabético, que vamos a poder revisar
sobre los diferentes fenómenos y procesos que se vinculan con la comunicación política electoral. En ese sentido, yo voy a reiterar, insisto en que ingresen a la página del Tribunal Electoral, que vayan a la página de la editorial del Tribunal y que descarguen la obra, independientemente de si ustedes están estudiando comunicación, ciencias políticas, sociología o derecho, o simplemente están interesados en el fenómeno político electoral, y más concretamente en hacer un abordaje, una introducción al mismo desde la comunicación política. De verdad que esta obra tiene, además es muy didáctica, ¿no? Porque uno de los grandes regalos que, digamos, nos hacen Vero y Rafa, que son parte de los autores de esta obra, es que en menos de una página a veces nos sintetizan un concepto que uno debería de leer un montón para tener claridad. Y ellos nos regalan esta síntesis, esta sistematización con base en las interpretaciones y en el trabajo jurídico que ha realizado el Tribunal Electoral, y podemos comprender, digamos que sin mucho esfuerzo, de qué van estos fenómenos, estos conceptos, estos procesos y a qué se refieren. Y por supuesto, otro de los grandes aciertos, insisto, sería esto que ellos nos mencionaban hace un rato, ¿no? Que es construir un código común. Por esto entiendo que por esto esta idea del lenguaje de la democracia, ¿no? Que se trata de que todos podamos entender a veces conceptos que nos pueden resultar muy lejanos porque no están en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, en nuestra vida, más si no tenemos no estamos dedicados de manera llena o plena o cercana a la cuestión electoral. Pues esta obra sin duda nos va a ayudar a tener mucha claridad acerca de, no sé, yo insisto, un concepto como de nulidades, ¿no? Nulidades en materia electoral. ¿Qué quiere decir? ¿De qué va? En fin, por lo menos una primera aproximación la podemos tener en esta obra cuando se trata, insisto, de la comunicación política electoral. Bueno, a mí me gustaría saber si Vero, Rafa, tienen algo más que les gustaría agregar o contarle a quien nos esté siguiendo en esta transmisión, ya sea a través de YouTube o de nuestras redes sociales. Algo que quieran agregar, sería muy bienvenido. Pues sí, además de invitarlos a consultar esta obra y también, pues, si tienen alguna duda, o alguna consulta, o si quieren también decirnos, oigan, creo que yo no estoy tan de acuerdo con esta definición, ahí también están nuestros correos institucionales. Acuérdense que justo lo que promovemos mucho desde la Escuela Judicial Electoral, pues es este diálogo, ¿no? Entonces, si también tienen algo que contarnos al respecto, pueden enviarnos un correo electrónico y con gusto estoy segura que Rafa y yo estaremos ahí respondiéndoles. Pero además, pues invitarlas a que consulten nuestra oferta académica en el micrositio. Tenemos y estaremos por ahí estrenando un nuevo programa en materia de comunicación digital que Rafa diseñó. Entonces yo las invito a que estén por ahí pendientes a ese, pero también tenemos un apartado de materiales de consulta. Y como ustedes saben, tenemos un diplomado en comunicación política, entonces pueden acercarse, incluso si no están registrados en este diplomado, a consultar qué es lo que se está impartiendo, ¿no? A lo mejor les llama la atención, a lo mejor se animan a registrarse a la próxima emisión, o bien simplemente acceder a este tipo de materiales. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Luis, a ti, a la doctora Rubalcaba, porque justo estos espacios pues se generan desde la propia escuela judicial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero, muchísimas gracias. Y yo me gustó, qué bonito lo que acabas de decir, esta cuestión de si tienen algo que agregar a nuestros conceptos en nuestra obra, pues se trata de un diálogo, ¿no? Y justamente yo voy a seguir echándole flores a su libro, porque cuando uno revisa el libro y descarga el material en digital, justamente es eso, ¿no? Es un diálogo entre las diversas disciplinas para ayudarnos a entender a quienes quizá nunca nos hemos acercado a la materia electoral, a comprender por lo menos lo más elemental que tiene que ver con la cuestión electoral, como decía hace un rato, entrándoles desde la comunicación, que justamente por tener la virtud de generar procesos de diálogo, creo que nos ayuda muchísimo a comprender lo que pasa en el campo electoral. Rafa, no sé si tú tengas algo que agregar, por favor. No, pues igual, pues agradecer el espacio, agradecer también, como bien lo comenta Vero, a la doctora Rubalcaba, pero además a quienes han sido nuestros superiores a lo largo de estos años, quien ahora es nuestro jefe directo, el doctor Báez, en fin, gracias a ese apoyo, al apoyo, por supuesto, de las y los magistrados de la Sala Superior. Bueno, pues estos productos de investigación pues llegan a buen término, ¿no? Y bueno, pues ahora nos resta pues
pues justamente difundirlo. La Escuela Judicial Electoral pues es una instancia especializada no solamente en la docencia sobre el derecho electoral, sino también especializada en la generación de investigación. Y bueno, productos como este dan cuenta justamente de esa tarea. Entonces, bueno, pues nada, agradecer el espacio, agradecer a toda la gente involucrada que permitió este trabajo y bueno, pues felicitar a Vero y a las otras dos autoras por su disposición y profesionalismo, que siempre se refleja en todo lo que hacen, pero bueno, pues que en este producto concreto, pues da muestras de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues agradecemos también a quienes nos han seguido en esta transmisión a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral y recuerden que si no pueden seguir alguna de las transmisiones en vivo de la Escuela Judicial, lo pueden hacer también a través de la videoteca que está disponible en el micrositio o en el sitio de la Escuela Judicial Electoral, donde van a encontrar toda nuestra oferta académica, incluido, por supuesto, el diplomado en comunicación política que nos decía Vero, entre muchos otros diplomados, seminarios, talleres que contamos que están abiertos al público. Aprovechen, por favor, toda esta oferta académica que está disponible para ustedes. Aprovechen también estos materiales de investigación y de consulta que, como bien nos dice Rafa, la Escuela Judicial no solo está especializada en formar a profesionistas o cualquier ciudadano interesado en la materia electoral, también produce libros, ¿no? Y un ejemplo de estos libros es, pues, El lenguaje de la democracia, breviario de comunicación política, que recuerden, pueden ir a descargarlo en versión digital desde la editorial del Tribunal Electoral. Sin más, pues no nos queda más que agradecerles a todas, a todos ustedes por su atención, agradecerles una vez más a Vero y a Rafa por habernos contado sobre esta obra que es didáctica, interesante y que de verdad les recomiendo que vayan a descargarla y a leerla, es gratis, así que vayan corriendo y con confianza, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Libros desde la Escuela Judicial Electoral. Hasta luego y gracias.